Buenas tardes, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Hace rato que no hablamos de Palestina y hoy vamos a hablar de Palestine, Jayaya Palestina Libre. Están pasando cosas en Palestina. Llevamos cuántos días de la supuesta tregua desde octubre del año pasado, lo tengo por aquí apuntado. Desde el 11 de octubre, que supuestamente estamos en tregua, ya son 100 niños asesinados. Se hace un total de 71.455 personas asesinadas por el Estado terrorista de Israel. Por eso, no dejes de hablar de Palestina. Hoy vamos a hablar porque es noticia de la Junta de Paz. La Junta para Gaza, Junta de Paz, entre comillas Junta de Paz, porque ni es junta, es juntucha y de paz tiene poco. Modelo imperial, modelo colonial, así se llama nuestra editorial, la va a poner el Mickey ahí, Junta de Paz para Gaza, modelo imperial, modelo para armar, que diría Cortázar, modelo colonial, ahí está. ¿Por qué esto es un modelo imperial, un modelo colonial? ¿Por qué siempre hablamos de que Palestina es un laboratorio? Porque lo que están haciendo con la Franja de Gaza, con el pueblo palestino, es una pruebita nomás, como si fuera una pruebita, un ensayo en el laboratorio para que si sale bien lo apliquen al resto de pueblos libres con riquezas naturales de todo el mundo. Hemos tolerado todos, con un silencio cómplice, la ONU, Naciones Unidas, lo ha tolerado con un silencio ensordecedor, abrumador el silencio, se escucha el silencio ante el genocidio contra el pueblo palestino en todas las calles del mundo, se escucha ese silencio. Valga la redundancia, es un oximorón, escucha el silencio. Es una prueba, es un laboratorio, es un ensayo. Lo han conseguido con Palestina, han secuestrado a un presidente y se lo han llevado a una mazmorra secuestrado de Estados Unidos. Y el mundo, ante este genocidio, no ha dicho nada. Y el mundo, ante un secuestro de un presidente secuestrado en los Estados Unidos, tampoco ha dicho nada. Y ahorita Donald Trump quiere la isla más grande del mundo y se la va a quedar. Y todos estamos mirando de palco y nadie reacciona, nadie se une, nadie protesta, nadie le para los pies a este señor emperador del color naranja, su pelo en la Casa Blanca. Pero todo empezó en Palestina, por eso nosotros no dejamos de hablar de Palestina. El último plan, la segunda fase de Donald Trump para la Franja de Gaza, esa riviera turística que quiere construir sin los palestinos. Hoy vamos a hablar de un país que nadie conoce, o casi, Somalilandia. Todo el mundo conoce Somalia, pero Somalilandia, ¿qué es Somalilandia? Un país creado artificialmente en el Cuerno de África, que lo acaba de reconocer diplomáticamente el Estado terrorista sionista de Israel, porque ahí pretenden mandarlos al cuerno, y no es una figura, no es una metáfora, mandarlos al cuerno de África a todos los palestinos, a los 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza. Somalilandia, hoy vamos a hablar de ese país, del cual nunca parece un cuento, parece, no, eso es un país que te has inventado ahorita. No, Somalilandia existe, para los nazisionistas existe, porque ahí quieren llevarse. Querían llevárselos a Egipto, Egipto ha dicho que no. Querían llevárselo a Libia, ¿quién habrá dicho que no? Libia, tantos señores de la guerra hay en Libia, después de que asesinaran al coronel Muammar el Gaddafi. Pero ya tienen un plan, y Donald Trump también tiene un plan, se llama Junta de Gaza, Junta de Paz para Gaza. La va a presidir él, una junta ejecutiva, como si fuera un consejo de administración de una gran empresa. Donald Trump preside esa junta. Israel ya se ha opuesto, ha dicho no estamos de acuerdo. Ja, ja. Si las bombas gringas que hacen los nazisionistas, poquita cosa, poquita cosa. Ahora, así que, calladitos, calladitos. Donald Trump va a presidir esta Junta de la Paz y ha nombrado a Marco Rubio, su canciller y futuro presidente de los Estados Unidos, según algunas voces al interior del movimiento MAGA, el movimiento de Donald Trump,
Marco Rubio, Tony Blair, el ex primer ministro premier del Reino Unido de Gran Bretaña, el que apoyó a Bush junto a Aznar, el español del PP, para invadir Irak con la excusa de mentira de las armas de destrucción masiva. Marco Rubio, Tony Blair, el yerno, para que luego digan todo queda en familia, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Kushner, un apellido también aquí habitual en la ciudad de La Paz, judío. Tony Blair, Marco Rubio, Donald Trump, Jared Kushner, Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio. Hoy vamos a hablar de que Oriente Medio es un término colonial, quédate hasta el final. Un par de millonarios por ahí más, el presidente del Banco Mundial. ¡Ay, caramba! Ese que nos va a prestar plata, presidente del Banco Mundial, también invitado a esta junta de paz para Gaza. Un par de millonarios más, el canciller de Egipto, del gobierno de Al-Sisi en Egipto, el jefe de inteligencia de los servicios secretos de Egipto, el canciller de Turquía, lo han invitado a Javier Milei, Argentina invitada ahí. Hoy vamos a hablar también de que Milei se ha enojado con Israel. ¿Qué tal? A cuenta de las Malvinas. ¿Qué tal? También invitado Vladimir Vladimirovich Putin. También invitado Manuel Macron, todos, 65 tipos han sido invitados a esta Junta de Paz. Tú te puedes sumar también a la causa, pero si necesitas $1.000 millones. Exponiendo. Van a saquear, van a expoliar, van a gobernar Gaza sin los palestinos, sin los gazatíes, y si te quieres unir a este grupito, tienes que poner $1.000 millones de inicio. Es como entrar a una partida de póker. En realidad Donald Trump cree que la diplomacia y el mundo es una partida de póker y cree que tiene las cartas para ganar, pero se equivoca. La Junta de Paz para Gaza, sin los palestinos, modelo imperial, modelo colonial, modelo de dominio global. Lo que está pensando hacer Estados Unidos con todingos, pariente, con toditos. Con Venezuela, con Cuba, con Groenlandia, con Palestina, con Bolivia, con la Patagonia. Modelos coloniales de vasallaje, territorios sin soberanía nacional, sin dignidad, tutelados. Volvemos a la época de las colonias, en el siglo XVII y XVIII, cuando el norte global se repartía al mundo y tutelaba, vasallaje, cipayos, eso quieren los Estados Unidos. Junta de Paz encima le llaman, sin los palestinos. Hoy no dejes de hablar de Palestina. Mientras tanto, mientras este señor aplica laboratorios de dominio global, imperial, colonial, este señor se ríe de todos nosotros. Antes de hablar de la Junta de Paz, vamos a hablar de la impunidad nazi-sionista. Con el humor, el sarcasmo de nuestro cuate, compañero, camarada y amigo Mirko Basale. Han censurado RT, pero RT está en la casa. ¡Sí! En contextos, en Aviala Televisión. ¿Quieres tener impunidad total para robar, para saquear y que nadie te agarre? No, cómprate una capa de Superman. No, mejor que una capa de superhéroe es un pasaporte del Estado terrorista de Israel. Mirko Casal está en la casa. ¿Harto de agredir, robar y matar y solo por eso tener que pagar las consecuencias? Ya no más. Obtenga ahora su pasaporte israelí y gozará de impunidad garantizada, de por vida. Yo estaba cansado de cometer delitos de toda clase y ser castigado por ello. Cada vez que me metía en casa de algún vecino a robar, era detenido o presentado ante un juez y enviado a la cárcel. Oh, mi Dios, ¿era tan injusto?
Lo que nunca imaginé es que la solución estuviera al alcance de mi mano. Con el pasaporte israelí en su poder, podrá cometer todo tipo de actos deleznables y seguir con su vida como si nada. Su imaginación es el límite. ¿Quiere una casa con su terreno incluido sin trabajar ni esforzarse por ganársela? Expulse una familia palestina y hágase con ella. Así de fácil. En efecto, según la legislación clásica, apropiarse de bienes ajenos por la fuerza se considera robo en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, esa rígida definición académica, algo pasada de moda, puede flexibilizarse cuando el autor del hecho otrora punible es titular de la ciudadanía israelí. Pero hay más. Este maravilloso documento no solo lo blinda de cualquier persecución penal dentro de Israel, sino también en decenas de países de todo el mundo. ¿Cómo lo oye? Cuando supe que tras mi largo prontuario delictivo la Corte Penal Internacional había ordenado arrestarme, por un momento hasta me preocupé. Por fortuna, siempre llevo esta bendita identificación conmigo y gracias a ella, cada semana sobrevuelo países miembros de esa misma corte y nunca hacen nada. ¿Todavía no se convence? Espere, que dejamos lo mejor para el final. Porque esta identificación no solo impide que usted sea tratado como un criminal solo por haber cometido innumerables crímenes, sino que además lo habilita para presentarse como víctima ante cualquier circunstancia adversa. Ningún otro documento le ofrece algo igual. El pasaporte israelí cuenta con una variada gama de repelentes químicos a la hora de rehuir situaciones incómodas. Cada vez que su portador es criticado o señalado por algún crimen, sus hojas liberan partículas en forma de sulfato de eres un antisemitaína y óxido genocidio uvo-unosoloso. Deje las dudas y aproveche esta promoción única. No importa cuán grave sea su crimen, podrá seguir participando en todas las competiciones deportivas, eventos culturales, instituciones internacionales y hasta cantar en Eurovisión. Ningún otro miembro de Naciones Unidas ofrece tanta impunidad por tan poco. No es complicado como la gente piensa. ¿Quieren que les cuente un secreto? Se van a reír, pero yo ni siquiera soy judío. De hecho, obtuve el pasaporte porque un abuelo o bisabuelo mío o algo así, que era de Polonia o no sé dónde, se convirtió hace ni sé cuándo. Así de bonito y estrecho es el vínculo que nos une a esta Tierra Santa. Llame ya al 0800 Impunidad Total y olvídese de abogados, fiscales y jueces. Con el pasaporte israelí en su bolsillo, la única ley es usted. Buenísimo, uno de los mejores videos de Mirko Casale, por eso hemos querido abrir con este sarcasmo y esta ironía. El pasaporte del Estado terrorista del ente colonial sirve para absolutamente todo. Pero ¿quiénes forman esta Junta de Paz para Gaza? Ya hemos dicho, Donald Trump, Marco Rubio, Tony Blair y los que vienen detrás han invitado a más de 60 personalidades. Me estoy yendo. A más de 60 personalidades. Tienes que poner 1.000 millones. Y hay cada tipo, millonarios, jeques árabes, de lo peor, para gobernar a los palestinos. Sin los palestinos. Eso se llama colonia, eso se llama vasallaje, eso se llama tutelaje. Hemos retrocedido 200 años, gracias a Donald Trump, repartiéndose el pastel con el criminal de guerra Netanyahu, que de momento Israel ha dicho que no está de acuerdo. Esto es lo que queda de Gaza, y su plan de futuro, preparado por Israel y Estados Unidos, desde luego no es una solución, es un negocio de guerra creado con crímenes de guerra. Y sí, los que van a repartir el pastel tienen nombres y apellidos. El cínicamente llamado Plan de Paz de Donald Trump entra ahora en su segunda fase, y trae una Junta de Paz Internacional que se coloca por encima del pueblo palestino, por encima del derecho internacional y por encima de cualquier idea de justicia o moral. Trump presidirá el reparto oficial de Gaza como administrador de una colonia previamente arrasada. Y entre sus esbirros no hay lugar para la diplomacia, solo hay burócratas del saqueo. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido, coautor de la invasión ilegal de Irak. Jared Kushner, yerno de Trump con suculentos negocios en los territorios palestinos ocupados. Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio. Mark Rowan, director ejecutivo multimillonario de una firma de capital privado. Ajay Banga, empresario y presidente del Banco Mundial. Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía. Hassan Rashad, jefe de inteligencia de Egipto.
Banqueros, fondos, halcones militares y burócratas del desastre. Nadie elegido por la población de Gaza, nadie que vaya a vivir entre los escombros. Un general estadounidense al mando de una fuerza de estabilización. Asesores de los acuerdos Abraham diseñando el futuro de un pueblo al que no representan. Y ahora, la guinda. Javier Milei y Erdogan invitados al reparto del pastel. Esto no es paz, es tutela colonial del siglo XIX, aplicada después de un genocidio retransmitido en directo. Y mientras tanto, la extrema derecha europea y española guardan silencio o aplaude el plan. Porque los patriotas de pulserita venden soberanía como saldo. Los patriotas en realidad son lamebotas de Washington. La amenaza no siempre viene de fuera, a veces preside la reunión. Y Gaza no es el final, es el laboratorio. Gaza es el laboratorio y mientras tanto en la Unión Europea la ciudadanía harto de esta complicidad de los jerarcas de la Unión Europea, burócratas que son incapaces de reaccionar ante la amenaza de Trump contra el Reino de Dinamarca para quedarse Groenlandia. Hoy ha dicho Trump, hoy martes, que necesitamos Groenlandia. Necesitamos, listo, así. Se acabó la soberanía, la dignidad, la ONU. No, necesitamos un país y nos lo quedamos por la fuerza. Necesitamos la franja de Gaza para hacer negocios. Además hay agua, gas, petróleo. Posición geoestratégica fundamental en el Mediterráneo Oriental, igualito que en Groenlandia. Bueno, en la Unión Europea se están recogiendo, se necesita 1 millón de firmas, 1 millón, solo 1 millón de firmas para llevarlo al Parlamento Europeo y tumbar por lo menos en el Poder Legislativo de la Unión Europea en Estrasburgo, tumbar el acuerdo estratégico de la Unión Europea con Israel, sí. Después de más de 2 años de genocidio, después de que haya 77.000 víctimas contadas, algunos ponen un cerito más y lo elevan a casi 500.000 de palestinos asesinados. Después de todo eso, todavía hoy la Unión Europea no ha roto el acuerdo que tiene estratégico con el Estado terrorista ente colonial nazi-sionista de Israel. Todavía no lo han hecho y por eso se están recogiendo firmas. Antes vemos un video viral, un chango palestino, un adolescente palestino diciendo soy palestino y esta es mi escuela. Ahora que volvemos todos a la escuela acá en Bolivia. Soy palestino y esta es mi mezquita. Soy palestino y esta es mi ciudad. Y lo único que se ve son escombros. I am Palestinian and this is my city. Este chico no está opinando, no está interpretando nada. Está mostrando la realidad de Palestina tal y como es. Por eso este vídeo se ha convertido en uno de los más compartidos del mundo, porque no grita, porque no exagera, porque no necesita adornos. Que la barbarie no nos sea indiferente. I am Palestinian and this is my hospital. I am Palestinian and this is my university. I am Palestinian and this is my gas station. I am Palestinian and this is my mosque. I am Palestinian and this is my football stadium. I am Palestinian and this is my city. Si te preguntas qué puedes hacer para actuar, ahora mismo hay una herramienta concreta para presionar a los gobiernos. Se necesitan 1 millón de firmas para exigir la suspensión total del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel. Firma. Demostremos que la inmensa mayoría de la ciudadanía europea no quiere ser cómplice. Me da la impresión de que por mucho que se recojan 1 millón, 2 millones, 3 millones, la Unión Europea le va a decir algo a Donald Trump, al criminal de guerra Benjamín Netanyahu, alias Bibi Netanyahu. Me parece que no. Si no lo han hecho hasta ahora, que vamos casi 80.000 asesinados, con un genocidio a la vista de todos, nos lo va a explicar en qué consiste esta vaina de la Junta de Paz, la segunda fase del genocidio contra el pueblo palestino. Un periodista colombiano que trabaja para The Cradle, un medio de Asia, periodista colombiano Esteban Carrillo López, que nos lo va a explicar mucho mejor que yo. Nos vamos hasta Locombia, paremos el genocidio, paremos los negocios sangrientos de Donald Trump, detengamos de una vez por todas esta era de las colonias, de los protectorados coloniales, que nos sonaba a una cosa que leíamos en los libros de historia y de repente, ¡pum!, en pleno siglo XXI, otra vez. ¿Qué queda?
que los pueblos se levanten también otra vez, así como se consiguieron las primeras independencias y se expulsaron a las metrópolis. Esto es una época de segundas independencias, ya no solo en América Latina, en todo el mundo, incluida la Unión Europea. ¿Quiénes están en esta junta de guerra, en esta junta de genocidas? Ya hemos dicho algunos nombres, pero Esteban Carrillo López desde Colombia nos lo va a explicar mucho mejor que yo. El genocidio deja de ser una línea roja cuando instituciones como la ONU demuestran que literalmente no sirven para un carajo. Lo que dejan es un vacío, y ese vacío será llenado por quien demuestre más poder. Y el mejor ejemplo de esta nueva realidad es la Junta de la Paz para Gaza. ¿Quién forma parte de la Junta de la Paz? Una caterva de sionistas. Describen a la Junta de la Paz como una pirámide, y al tope de la pirámide está el secretario de Estado Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, el empresario multimillonario Mark Rowan, Ajay Banga, el actual presidente del Banco Mundial, el carnicero de Irak, ex primer ministro británico, el señor Tony Blair. El tope de la pirámide no incluye a un solo palestino. Y Yad al-Karra, un analista político radicado en Gaza, dijo que esta estructura refleja una toma de control corporativa de la causa palestina. Trump trata a Gaza no como una patria, sino como una empresa en quiebra que necesita una nueva junta directiva. Ha puesto la toma de decisiones estratégicas en manos de inversores y políticos extranjeros, muchos de ellos judíos, todos sionistas, convirtiendo la soberanía en una empresa comercial. Esto es Donald Trump llenando el vacío que dejó la comunidad internacional al abandonar a su suerte a todo el pueblo palestino. Es gravísimo el tema. Nos están presentando un proyecto para lo que podría ser las gobernanzas de otros países en disputa. ¿En cuánto tiempo podremos escuchar sobre la Junta de la Paz para Venezuela, para Ucrania, para Groenlandia, para Sudán? No con el más mínimo interés de respetar la vida humana y los derechos de la población, sino nada más los intereses económicos de aquellos que forman parte del tope de la pirámide. Esta Junta de la Paz parece buscar un mandato más amplio que Gaza. ¡Oh, sorpresa! Donald Trump ha empezado a invitar a líderes mundiales y otras figuras prominentes, aparentemente escribiendo una visión más amplia para un organismo a largo plazo que responda a los conflictos globales más allá de Gaza. El Financial Times citó la carta adjunta que envió Donald Trump, en la que decía que la Junta de la Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer un gobierno confiable y legal y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos. ¿Quién es ahora el país que más amenaza? ¿De dónde nacen estas amenazas? De la misma dirección de donde fueron enviadas estas cartas. Un fascista, un asqueroso dictador como el señor Donald Trump puede hacer lo que se le venga en gana y llenar ese vacío. Todos quieren estar del lado de los genocidas. Y cuando digo todos, en verdad quiero decir todos. Y aquí voy a citar directamente al director de este gran web, la Electronic Intifada, el señor Ali Abumina, quien dice muy claramente: no podemos pasar por alto cómo Rusia y China facilitaron esto al no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lo legitimó. No hay justificación ni excusa. En noviembre se llevó este plan al Consejo de Seguridad. Todos los países votaron a favor, excepto por Rusia y China, que no utilizaron su poder al veto, que pudo haber puesto un fin a este esquema. Se abstuvieron y dejaron la puerta abierta para lo que estamos viendo en este momento y lo que seguirá, para este nuevo esquema de colonización, para este nuevo esquema de marginalización de las poblaciones nativas, para el saqueo a mano armada, para el asesinato a gran escala. Asesinato a mano armada, a gran escala, modelo global de dominación, modelo colonial. Ay, dan ganas de, como decía Mafalda, detengan el mundo que me bajo en la esquina. Bajo en la esquina, maestrito. Un saludo para todos los maestritos del volante del transporte público. Trufis, minibuses, buses y transporte de larga distancia. ¿Qué haríamos sin los maestritos? Pum, pum, pum. Tocando bocina, tocando bocina. 77.000 ya asesinados en la Franja de Gaza. Desde que se dictó el alto al fuego que Israel una vez más no ha respetado. ¿Saben cuántas veces ha violado la tregua por parte del Estado nazi sionista de Israel?
1000 veces, la han violado 1000 veces la tregua. Han asesinado desde la tregua a más de 100 niños y niñas palestinos. ¡Ay, caramba! En total, casi 500 personas asesinadas desde el 11 de octubre, que suman en los 2 años de genocidio más de 77.000. Por eso no dejamos de hablar en Palestina. Estos son los cuates, ahorita hablamos de ellos, de la Junta de Paz de Donald Trump, presididos aquí como si fuera una empresa. El señor Donald Trump cree que los países, los territorios, las tierras se pueden manejar como si fueran una empresa. Chao la democracia, no va a haber elecciones en Gaza, no va a haber elecciones en Venezuela, no va a haber elecciones en Groenlandia. El tipo llega y dice, necesitamos este país, necesitamos estos recursos naturales gratis, los vamos a robar porque es la única manera de competir con China. Y listo, no hay democracia, no hay derechos humanos, no hay libertad, no hay absolutamente, ahí los vemos a los cuates, ya hemos hablado de ellos. Arriba de la pirámide parece una estafa piramidal. Donald Trump, Marco Rubio, Tony Blair, Jared Kushner, los cuates de los que hemos hablado y vamos a hablar ahorita un poquito más. Pero antes nos vamos a Gaza, porque mientras estos tipos se reparten Gaza, el mundo, Palestina y el planeta entero, el pueblo palestino sigue sufriendo. Ante nuestro silencio, ante nuestra complicidad, y decimos, son todos terroristas, ¿qué me importa los palestinos? Son todos de Hamás, hay que matarlos a todos, se lo merecen, ¿qué les pasa? Aguante Trump, aguante Benjamin Netanyahu, aguante los nazis sionistas, están limpiando. Va a ser una franja de Gaza próspera, vamos a ir a tomar el sol y beber daiquiris, como si estaríamos en la Floridita, en La Habana, Cuba. No, después van a venir a por ti, después van a venir a por nosotros, después te van a robar a ti, después te van a saquear y expoliar tu país, después nos van a quitar el litio, después nos van a quitar el gas y el petróleo, y van a decir que Donald Trump necesitaba Bolivia, porque necesitaba el litio. ¿Cómo va a ser carros mejores y más baratos que los chinos? Necesita el litio gratis. Es la única manera de competir con los chinos. Entonces necesitamos Bolivia, necesitamos Groenlandia, necesitamos Venezuela, necesitamos la Franja de Gaza, necesitamos el mundo. ¿Y ahí qué vas a decir? Que los palestinos eran todos terroristas, ¿no? Los desplazados palestinos en la Franja de Gaza se despiertan entre fuego y humo. En la ciudad central de Deir al-Balah, los israelíes han vuelto a atacar hogares de los civiles. Al menos 14 personas han sido asesinadas. Sin embargo, el nivel de la matanza va más allá. Según informa el Ministerio de Salud gazatí, desde el alto el fuego el 11 de octubre pasado, el número total de mártires ha alcanzado los 463, mientras que las víctimas heridas ascienden a 1.269. De repente hemos sido blanco de los ataques. Varias personas han sido asesinadas. Una niña, la esposa de mi tío, junto con nuestro vecino y su mujer, han sido martirizados. Estábamos sentados en nuestra casa cuando 2 misiles nos atacaron. Inmediatamente todo se convirtió en fuego y oscuridad. No pudimos ver nada. No sabemos por qué esto ha pasado sin ninguna advertencia. El ataque fue realizado 2 días después de que los mediadores internacionales declararan la entrada en vigor de la segunda fase de la tregua en la Franja Palestina. ¿Dónde está el alto al fuego? Nosotros somos civiles, estamos en nuestra casa, pero estamos muriendo. Yo soy un desplazado, no sé qué debo decir ante estos ataques. Los médicos en el hospital de Al-Nuseirat informan que el bombardeo tuvo como objetivo a un comandante de las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamás, identificado como Mahmoud al-Holi. Lo que dicen sobre la tregua acordada es solamente los medios de comunicación. En realidad todo es diferente. No hay un alto al fuego. Como puedes ver, aquí no hay un cese al fuego. Observa qué significa la tregua y qué han hecho los israelíes al respecto. En reacción a la reciente violencia sionista, el movimiento palestino Hamás condena el asesinato de su comandante destacado, lo califica como una escalada de violencia terrorífica. La formación palestina acusa al régimen sionista de violar la tregua acordada el 11 de octubre pasado. En este sentido, exige a Estados Unidos que fuerza al régimen sionista a implementar el acuerdo de alto el fuego sin obtener de momento ningún resultado.
En fin, Serafín. Esto es la línea amarilla que ha puesto el Estado terrorista de Israel alrededor de la Franja de Gaza, dentro de la Franja de Gaza. Ahí la vemos bien. Las fuerzas de ocupación han tomado todo este territorio. Ahí vemos la Franja de Gaza dentro del mapa de la Palestina histórica. La línea amarilla y la zona de control fuera de esa línea amarilla está el ejército ocupante sionista de Israel. Es decir, Gaza ya era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. En esta pequeña franja de 15-20 kilómetros hay más de 2 millones de personas, bueno, menos 71.000 que han sido asesinadas. Es la zona más poblada del mundo, prácticamente es un campo de concentración. Qué paradoja, ¿no? Los judíos montando campos de concentración después de haber sufrido el Holocausto, paradoja de la historia. Pero ya era muy concentrado donde vivían los palestinos de Gaza, ahora están más concentrados. Y poco a poco los van a ir desplazando del norte de la Franja de Gaza hacia el sur. La línea amarilla, que parece una tontería, pero es el genocidio silencioso. Alrededor de esa línea amarilla que nadie sabe exactamente dónde está, hay piedras en la Franja de Gaza pintadas de amarillo. Y hay una piedra aquí y otra piedra 2 cuadras más allá y la otra piedra está ahí en la esquina 5 cuadras, pero no sabes exactamente dónde es la línea. Y del otro lado están los valientes soldados de Israel y han dicho que si cruzas la línea, ¡pum!, te disparan. Pero ¿dónde está la línea? No se ve, no es una línea física, es una piedra aquí, otra piedra allá, de amarillo. Es una cosa muy loca, se juega con la psicosis, con el miedo, con el temor constante de salir de tu casa y que te disparen en tu propio país, porque has cruzado una línea invisible que nadie ve, solo lo ven ellos, los criminales de guerra. Vamos a contar la historia de una niña que está yendo al colegio en la Franja de Gaza. Tiene 7 años y su mamá la despide a la puerta de la casa. Y la mamá no sabe si su hija que va a la escuela va a volver o no va a volver. ¿Va a cruzar esa línea amarilla o no la va a cruzar? ¿Se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta? Esta historia... es terrible lo que está pasando en Palestina. Se me acaban las palabras. وانا رايحة المدرسة بخاف من اطلاق النار وبخاف كتير عشان القصف. بسرعة ديري بالك في الطريق نطخ. يلا سلام. ما تطلع بنتي على المدرسة وأنا بصراحة إيدي على قلبي ومتابعة أول بأول معها، ومرات كتير بتلاقيني أنا خلص لا إرادي مشيت من وراها ووصلت لحية المدرسة، خلص خايفة بس أنا بدي تتعلم. زي بنتي بدت في الروضة وأجت الحرب، ما كملتش التمهيدي ولا أخذت صف أول نهائي في المدرسة وصف تاني، وربنا بعت لنا مدرسة في المنطقة الصفراء. هذه المدرسة ظروفها صعبة، مكان وجودها صعب، قريبة من الاحتلال، الخيم لا تأوي من الرصاص، بصير طخ، بنصير نروح للمدرسات خذوا وضعية النوم للأطفال، بدعي من ربنا إنه ما يصيرش إصابات عندي. Lo de esa guagua, ahora que estamos apuntando a las guaguas en el registro civil para que vuelvan las clases. Así está sufriendo la niñez palestina. ¿Esa guagua qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene de los planes imperialistas de Donald Trump? ¿Qué culpa tiene del gabinete de extrema derecha de Netanyahu y su sueño pesadilla del gran Israel? ¿Qué culpa tiene de los milicianos que resisten, de la resistencia armada palestina? Esa guagua tiene 7 años y no sabe si va a volver.
por eso no dejamos de hablar de Palestina. Nos vamos ahorita con la invisibilización de este genocidio, cómo algunos medios de comunicación y sobre todo plataformas digitales, redes sociales, están colaborando, en silencio, pero colaborando. ¿Qué está haciendo YouTube? Está eliminando vídeos de la represión, está eliminando vídeos de la vulneración de los derechos humanos, está eliminando vídeos del genocidio, porque si esos vídeos no existen, dentro de 5, 15, 20, 40 años, cuando las próximas generaciones... ¿Y qué pasó en Gaza? ¿Cómo se eliminó, cómo se exterminó a todo un pueblo? ¿Hay videos? No, hay un libro, hay unas imágenes en la internet profunda, deep web. No, nadie los ha visto. Sí, pero asesinaron a más de 2 millones de personas, las votaron, las mandaron a un país de África. Sí, pero no hay imágenes. ¿Y por qué no hay imágenes? Porque los jefes de esas plataformas, de esas grandes tecnológicas, esos señores que van a la Casa Blanca para rendirle pleitesía al emperador naranja, pues son colaboradores de este exterminio. YouTube ha eliminado más de 700 videos del genocidio. Así, de un plumazo. Eso no va. Están reescribiendo la historia, poniendo a los nazisionistas, a los señores del Estado terrorista de Israel como víctimas y no como verdugos. El mundo al revés. Pero los vencedores escriben la historia, ¿no ve? No lo decimos nosotras, lo denuncia Ana Kasparian, periodista reconocida internacionalmente. YouTube has quietly deleted more than 700 videos that document Israeli human rights violations, war crimes, and other abuses as part of an effort by our government here in the United States to essentially bury evidence of Israel's war crimes in Gaza and the West Bank. YouTube ha borrado en silencio más de 700 vídeos que documentaban crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, no por error, no por casualidad. A principios de octubre de 2025, la plataforma eliminó los canales completos de Al-Haq, Al-Mesan Center for Human Rights y el Palestinian Center for Human Rights. Con ellos desaparecieron horas de pruebas. Documentales con madres supervivientes del genocidio en Gaza. Investigaciones sobre el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh. Imágenes de demoliciones de viviendas en Cisjordania ocupada. Testimonios de torturas. Ni opinión, ni propaganda. Evidencia. No fue una limpieza de contenido aislado. Fue borrar la memoria. Porque saben algo. Sin imágenes no hay juicio, sin archivos no hay historia, sin pruebas el crimen se convierte en relato. It's really important to have that record because as we know, the Hasbara coming from Israel is strong. Our politicians are bought and oftentimes bought on behalf of Israel, on behalf of doing favors for Israel. And I don't want what has happened over the last 2 years to be misrepresented. Mientras gobiernos comprados miran hacia otro lado, las plataformas hacen el trabajo sucio, reescribir el pasado antes de que llegue a los libros de historia. Esto no es moderación, es censura política. Y cuando se borra la evidencia de un genocidio, no es neutralidad, es complicidad. Es complicidad. Palestine, dice, es una A, una E, una A, es una A, es una A, no me muevo. Es una A, es una A. Es una. Y si YouTube es cómplice, los señores de Palantir también. ¿Qué es Palantir y quién está detrás de Palantir? Son estos señores feudales, le dicen el tecnofeudalismo, señores feudales del siglo XXI que con algoritmos, la palabra de moda, y con escaneos de huellas faciales, con reconocimientos faciales, eso de que te escanean la cara y ya saben todo, o te escanean las manos, las huellas y ya saben todo, qué has dicho en el Facebook, si has hablado mal de Israel, si has hablado bien, en qué marcha has estado. Bueno, vamos hacia un sistema de control social orwelliano. Ya lo predijo el gran George Orwell en su novela 1984. Caminamos hacia un mundo distópico, total,
de control social, de dominio, y esto ya se está usando. Palestina ha sido un laboratorio, pero este señor ya está usando esos sistemas tecnológicos de control social para identificar también a revoltosos por las calles de Estados Unidos. Palantir, los tecnofeudales cómplices de asesinatos en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en los Estados Unidos, el tecnofeudalismo de Donald Trump. Palantir, ahorita te vas a enterar. ¿Dónde si no? En Aviala Televisión. Usted lo vio por Contextos Salvajes. Eso. We're doing it, and I'm sure you're enjoying this as much as I am. Escucha bien estas palabras. Es Alex Karp, fundador y CEO de Palantir. We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. No es una metáfora, es la confesión explícita de una empresa privada de guerra algorítmica. Asesinatos a partir del algoritmo. Cuando le preguntaron por Gaza, Karp respondió con desprecio. Mostly terrorists, that's true. Ese es Karp. Ese es el hombre que, con software, selecciona objetivos, cruza datos, perfila poblaciones y aprieta un botón para decidir quién vive y quién muere. No en Black Mirror, en el mundo real. ¿Y quiénes son los enemigos? Cualquiera que no encaje en los intereses de Estados Unidos. Periodistas, civiles, políticos, pueblos enteros convertidos en variables prescindibles. Esto no es defensa, no es seguridad. Es imperialismo automatizado, privatizado y sin rendición de cuentas. La guerra ya no necesita soldados que miren a los ojos. Le basta con ejecutivos que sonrían mientras hablan de éxito. We hope you're enjoying being a partner, and we're really happy and very, very focused on what we're doing. Da un poco de miedo hacia dónde vamos. Da un poco de miedo el futuro, este control social facilitado. Lo peor de todo esto, viejo, es que nosotros hemos colaborado. Nosotros colgamos nuestras fotos personales, dónde comemos, a dónde va la familia de vacaciones, con quién estamos, dónde hemos comido, qué nos gusta, qué no nos gusta, quién es tu cuate. Todo lo hemos facilitado nosotros gratis, gratis. Eso es lo peor de todo. El control social se hace con el regalo de nuestros datos personales. Ay. ¿Y la solución qué es? Quitarte de todas las redes sociales, irte a la caverna, comprarte una chacra en la punta del Illimani y que no te joda nadie más. No lo sé, no lo sé. Pero hacia el mundo que caminamos está todo bastante oscuro. Lo deseamos en la editorial. Milei ha sido, Javier Gerardo Milei, presidente de la República Argentina, ha sido invitado a participar en esta Junta de Paz para Gaza. Tiene que poner $1.000 millones. No los tiene. Se los va a pedir prestado a Donald Trump. Y Donald Trump le va a pedir, regálame la Patagonia. Ya, listo. 1.000 millones, te regalo la Patagonia y bienvenido a la Junta de Paz de Gaza. Y Milei le ha dicho a Trump, ¿Israel está de acuerdo con esto? Y le ha dicho Trump, no, de momento no, pero todo con platita lo voy a regalar yo y si no, no los regalo más bombas para asesinar palestinos. Así que los tengo agarrados de aquí, no te preocupes, Javierito, Gerardito Milei. Y Milei le ha contado, y además, viejo, Donald, Pato Donald, tío Donald, me estoy enojando con estos cuates de Israel, porque quieren perforar y quitarme el petróleo que tengo yo en las Malvinas. Y eso no se puede, por la Carta de Naciones Unidas, no se puede hacer prospecciones hidrocarburíferas en un territorio, las Malvinas, que son argentinas y que todavía están sujetos por este tema colonial, si pertenecen o no pertenecen al Reino Unido. Pero esto a Israel le da igual. Milei se ha enojado con Israel por el petróleo de las Malvinas. Estamos todos locos. ¿Pueden creer? Paren el carro que yo me bajo en la esquina, maestro, esquina, me bajo. La gente está muy loca.
Argentina e Israel atraviesan una creciente fractura diplomática que ha terminado por afectar la alianza que venía fortaleciéndose rápidamente. Pese a ser uno de los aliados más firmes de Tel Aviv en el escenario internacional, el gobierno de Javier Milei ha suspendido los planes de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, un gesto que Israel llevaba tiempo esperando. La disputa tiene su origen en el Atlántico Sur, donde Argentina ha rechazado los planes de la empresa israelí Navitas Petroleum para perforaciones petroleras cerca de las Islas Malvinas. Argentina ha calificado el proyecto, valorado en $2.100 millones, de ilegítimo, citando una resolución de la ONU de 1976 que prohíbe acciones unilaterales mientras sigan abiertas las negociaciones de soberanía entre el Reino Unido y el país sudamericano. Aunque el ministro de Exteriores israelí Gideon Sa'ar ha subrayado que su gobierno no controla esta empresa que cotiza en bolsa, fuentes cercanas a Milei señalan que la controversia ha congelado de hecho los planes de trasladar la embajada argentina. Las tensiones se han agudizado aún más por las acusaciones en torno a los recientes incendios forestales en la Patagonia, con algunos dirigentes de la oposición y residentes locales señalando a turistas israelíes como presuntos responsables. En el bosque no se puede hacer fuego. Prohibido. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar esto, hermanos? Milei rechazó públicamente estas acusaciones como falsas, afirmando que una granada encontrada en uno de los focos era de fabricación argentina y que los señalamientos carecían de fundamento. Aunque ambos países siguen en contacto, el choque por la soberanía de las islas, sumado a la controversia interna en Argentina sobre el origen de los incendios en la Patagonia, ha provocado el primer gran impasse diplomático de la presidencia de Milei y ha enfriado las relaciones entre ambos aliados. ¿Y se enojarán de verdad o están haciendo el circo nomás? Me parece que es puro teatro lo de estos cuates, porque son aliados y al final seguramente para seguir ejecutando el exterminio contra el pueblo palestino, Donald Trump, Netanyahu y Milei van a hacer las paces. Seguramente, hacer las paces es una ironía brutal, sarcasmo, me van a disculpar. Lo hablábamos en la editorial Salvaje y Contestataria hace 45 minutos. Somalilandia. Somalilandia es un país. ¿Dónde está Somalilandia? ¿Qué tiene que ver con Somalia, ahí en el Cuerno de África, cerca de Etiopía, de Eritrea? Ha firmado un acuerdo el criminal de guerra de Israel con los señores feudales de Somalilandia. Los han reconocido diplomáticamente. Se han inventado este país que no reconoce nadie y ahí van a llevar a los palestinos por la fuerza. Esto te lo cuentan hace 10 años y dicen, no, me estás jodiendo. Pero el mundo ha cambiado, Donald Trump lo ha cambiado, para mal, para peor. ¿Israel ya encontró dónde desplazar a los palestinos? ¿De dónde sale el estado de Somalilandia que hace pocos días reconoció a Israel? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto entre sí? Te cuento. Somalilandia, un lugar del que quizás nunca oíste hablar, está aquí. Su historia empieza con Gran Bretaña, que como siempre estaba metiéndose donde no le llamaban. En este caso, en este territorio ubicado al este de África, donde montaron colonias en la zona norte, mientras que al sur Italia hacía lo mismo. Pero en 1960 el territorio norte se independizó del yugo británico y surgió Somalilandia, aunque solo duraría 5 días como país libre antes de unirse voluntariamente al sur para formar un solo país, la República de Somalia. Al final, nada salió bien. Primero, una constitución que no les era conveniente. Y una década después, tras un golpe de estado militar, el dictador Siad Barre sometió a este territorio con represión y violencia. Así que los somalilandeses se arrepintieron de aquella unión. Y fue por eso que en 1991, tras la guerra civil, Somalilandia declaró su independencia de nuevo. Desde entonces, y ante el colapso que vivía Somalia, llevan 34 años funcionando como si fueran un país soberano, con su propio gobierno elegido en las urnas y hasta con su propio pasaporte y moneda. Pero ningún estado les había reconocido oficialmente, en gran parte por miedo a prender la llama de sus propios movimientos independentistas y también por la inestabilidad política que provocaría en la región. Y aquí entra Israel, el primer país en reconocer lo que nadie más se atreve. ¿Será por principios o por estrategia? Como en el ajedrez, la posición lo es todo. Somalilandia está justo frente a Yemen. Para Israel, tener presencia en esa zona le permitiría vigilar de cerca a uno de sus principales enemigos regionales.
regionales. Además de ser parte de la ruta de entrada de los barcos comerciales que navegan hacia el canal de Suez. Y esta historia también conecta con Palestina. Según diversas fuentes, entre ellas miembros del gobierno somalí, Israel ha considerado escenarios que implican el desplazamiento de los palestinos en Gaza a Somalilandia. Como si estuvieran diciendo, yo te doy legitimidad ante el mundo, pero tú recibes a la gente que quiero fuera de mi territorio. Qué loco eso, ¿no? De Somalilandia, ¿no? En fin, Sudán se dividió en Sudán y ahora hay Sudán y Sudán del Sur. Y ahora hay Somalia y Somalilandia. Es la táctica imperial de Estados Unidos para todo el mundo, dividir a los países. Ya lo intentaron con Bolivia, ¿se acuerdan del golpe cívico-prefectural del 2008, la media luna? La misma idea, lo consiguieron en Yugoslavia. Yugoslavia con el mariscal Tito era un país poderoso. ¿Y qué pasó en Yugoslavia? Ahora, ¿cuántos países hay en Yugoslavia? He perdido la cuenta. Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Kosovo, me falta alguno más. Macedonia del Norte, hay un país que se llama Macedonia del Norte. No, es muy loco, es muy loco. Es el famoso divide et impera en latín. Yo tuve un profesor de latín que nos enseñaba latín. Divide et impera, el famoso divide y vencerás. Lo último que ha hecho el Estado terrorista sionista infanticida de Israel ha sido atacar hoy, martes, la sede de la UNRWA en la parte este de Jerusalén, la parte que todavía hay palestinos, todavía. La UNRWA es la Agencia Especial de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza y en la West Bank, en Cisjordania. Han derruido con un bulldozer la sede, pero este acoso contra la UNRWA se ocupa de 6 millones de refugiados palestinos. 6 millones. Y para Israel, la UNRWA, las Naciones Unidas, son todos terroristas. Han asesinado a centenares de miembros de Naciones Unidas que pertenecen a la UNRWA. Es un acoso sistemático. ¿Para qué? Para eliminar de la faz de la tierra al pueblo palestino. La UNRWA es de los poquitos que quedan que todavía ayudan a los palestinos. Y todo aquel que ayuda a un palestino es un terrorista y merece morir. Es la ideología nazi-sionista que impera hoy en el mundo, con la complicidad de Trump y del resto también. ¿Por qué Israel busca el fin de la UNRWA en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén esté ocupada? No solo porque la UNRWA sea el principal proveedor de ayuda humanitaria en Gaza y atienda a 6 millones de refugiados palestinos, sino porque simboliza el reconocimiento internacional del derecho palestino al retorno. Como señalan expertos, para los palestinos debilitar a la UNRWA equivale a debilitar sus derechos. En octubre de 2024, Israel aprobó una ley que le prohibió a la UNRWA operar en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén este ocupada, y luego amplió la medida para cortar el suministro de agua y electricidad a sus instalaciones, una decisión que empezó a aplicarse esta semana. La ONU considera que estas medidas violan el derecho internacional y ha advertido que podría llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. La disputa es de fondo. Desde su creación en 1949, la UNRWA fue concebida por Estados Unidos y otros miembros de la ONU como un organismo temporal destinado a fomentar la autosuficiencia de los refugiados palestinos y eventualmente su asentamiento permanente en otros países. Para los refugiados palestinos, definidos como las personas que vivían en Palestina entre 1946 y 1948 y todos sus descendientes, la agencia siempre ha sido un soporte esencial hasta un eventual regreso, un derecho consagrado en la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Según su mandato, la UNRWA debe operar hasta que se alcance una solución justa y duradera. Israel ha criticado a la agencia desde sus orígenes y la acusa sin pruebas de colaborar con Hamas, señalamiento que la UNRWA ha negado reiteradamente tras investigaciones. La agencia proporciona ayuda humanitaria, servicios de salud y educación a millones de palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada, Siria, Líbano y Jordania. Hoy, no solo estos servicios están en riesgo, sino también lo que representan, el derecho de los palestinos a retornar a las tierras de las que fueron desplazados y que hoy están bajo ocupación israelí. El derecho al retorno, que forma parte del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, y ya el derecho meramente a existir. ¿A quiénes han votado también en los últimos días? A Médicos Sin Fronteras.
Médicos Sin Fronteras, que están en todos los conflictos del mundo, en los más alejados, en los más inhóspitos. Nadie ha votado nunca a Médicos Sin Fronteras de ningún lado. Bueno, esta es la primera vez. Israel suspendió la licencia de la Organización Médicos Sin Fronteras para operar en Gaza en 2026. Esto implica que Médicos Sin Fronteras ya no puede ingresar ayuda al enclave y tiene un plazo de 2 meses para retirarse. D'essayer d'installer un huis clos, c'est-à-dire une situation complètement fermée où personne ne pourrait témoigner de leur politique en cours et qui est vraiment une politique, comment peut-on la qualifier aujourd'hui, une politique d'étranglement de la bande de Gaza et une politique de colonisation de la bande de Gaza, et pas uniquement. En 2025, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu dictó nuevas normas para controlar el trabajo de las ONGs internacionales enfocadas a dificultar su labor sobre el terreno. Entre otras cosas, exige la lista de nombres del personal palestino, algo que algunas organizaciones se niegan a entregar por temor a que estos empleados sean objeto de represalias. واحنا بالنسبه للاطباء بلا حدود الفرنسيه هي الداعم الوحيد بقطاع غزه وانا لما بروح بطف على الدور علشان اخذ علاجي كسكر. Nous sommes le second distributeur d'eau de la bande de Gaza et ça c'est un service très conséquent. Et puis on représente environ 1/5 des lits d'hospitalisation. On fait environ 1/3 des accouchements. On est aussi spécialisé dans différentes parties de la médecine comme la chirurgie de reconstruction, la prise en charge des brûlés qui sont des activités essentielles à Gaza. Para dimensionar la magnitud de trabajo, solo en 2025 atendió a más de 100.000 personas con traumatismos, realizó 20.000 cirugías graves y cerca de 10.000 partos, un tercio del total del territorio, además de más de 800.000 consultas anuales, un volumen que desborda por completo su capacidad. Otras 36 ONGs internacionales se encuentran en la misma situación que Médicos Sin Fronteras. من خلال هذا القرار يسعى لتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين. La prohibición de operar afecta a todo el territorio palestino. Mientras votan a los médicos y votan a la UNRWA de Naciones Unidas, hay padres, como el que vamos a ver, que recoge, después de que han derruido con una bomba su edificio, recoge pequeños huesitos porque cree que forman parte de lo poco que queda de toda su familia, de su esposa y de sus hijos. Imágenes que nos siguen conmoviendo, por eso no dejamos de hablar de Palestina. دار كامل للست طوالي كنت بحش على مرتي وولادي بالطريقه هذه. الحمد لله ان احنا وصلناهم اصلا. هاي عظم اللوحه تاعت الكتف، عظم طفله عمرها ايام. هاي عظم المراه والولاد. اكبر عظمه في جسم المراه، او هاي اكبر عظمه، بلاش نقول اكبر عظمه. هاي اكلتها البسس، والكلاب اكلوا لحمها. ونحن قاعدين نبحث لقيت ايش على اولادنا، على زوجتي واولادي الست بهذه الطريقه. هاي عظم. شايفين؟ شايفين يا أمة محمد؟ هاي عظم زوجتي وولادي. Terrible, terrible lo de ese papá diciendo este huesito pertenece a la nariz de mi hija asesinada. Hoy hemos hecho un especial sobre Palestina y este plan imperial de dominio colonial, de dominio global que tiene preparado Trump para la Franja de Gaza y para el resto del mundo. No dejamos de hablar de Palestina. El invierno está siendo atroz. Bajas temperaturas, gélidas, enfermedades. No solo te matan las bombas, con el verano te mataba la sed. Ahora matan, están muriendo asesinados niños palestinos de hipotermia. El invierno en Gaza. Nosotros volvemos mañana. No dejes de hablar de Palestina. Israel ha asesinado a más de 100 niños en Gaza según UNICEF desde el inicio del alto el fuego. Esto equivale a más de un niño asesinado al día desde el pasado 10 de octubre a causa de bombardeos aéreos, ataques con drones y disparos de tanques y munición.
Y es que según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Israel ha cometido más de 1000 violaciones al acuerdo de alto el fuego, asesinando a más de 450 palestinos y causando más de 1200 heridos, siendo los niños, como ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, los mayores perjudicados. Mientras el mundo parece mirar hacia otro lado, Israel sigue intensificando su genocidio, usando también el frío y el hambre como arma. Y es que por el frío extremo, la necesidad urgente de refugios es de vida o muerte según expertos. En palabras del portavoz de UNICEF, James Elder, tan solo en este invierno 6 niños han muerto de hipotermia. Las duras condiciones invernales, con rachas de viento de más de 40 km por hora que desgarran tiendas de campaña, y la terrible humedad a causa de las lluvias, expone a los gazatíes más vulnerables a la muerte. Esto se intensifica cuando Israel no ha entregado las cantidades mínimas de ayuda acordadas. Según la OMS, las autoridades israelíes continúan causando retrasos en la entrega de medicamentos y alimentos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios declaró que tan solo el mes pasado revisaron a más de 76.000 niños e identificaron alrededor de 4.900 nuevos casos de malnutrición aguda, elevando el total a casi 95.000 desde 2025. El panorama se ensombrece cuando dan a conocer la calidad de los pocos alimentos que Israel permite ingresar. El director general del Ministerio de Salud de Gaza, Munir al-Borsh, publicó en su cuenta de X que decenas de camiones entran cargados de refrescos, papas fritas y chocolate, bloqueando así alimentos nutritivos, fórmulas infantiles y medicinas. Con esta situación, lo que parece evidente es que Israel aprovecha que la coyuntura internacional mira hacia otro lado para seguir cometiendo genocidio en Gaza.